Demanda la Federación Mexicana de Fútbol por los gritos o el grito homofóbico. 20,000 francos suizos, 398,400 pesos mexicanos. El grito de puto que se repite frecuentemente en los estadios. No podemos permitir que este grito siga en las tribunas. No es la intención de que sea homofóbico, eso lo debemos de entender. No, al final del día, esas son las palabras que usan para insultarnos, para agredirnos, para hacernos menos. Entonces no puedes desligarlo del todo. Hay directores de deportes que se escandalizan por la palabra puto, que como la usa nuestro público en general, a mí me parece pues divertida. No le veo ninguna cosa malvada, ¿no? Gritarle puto al arquero rival cuando realiza un despeje de portería es parte de la cultura del fútbol mexicano desde hace muchos años. Tanto que dicho grito no solo sucede en la Liga MX y ha llegado hasta los partidos de la selección mexicana en las Copas del Mundo. ¿Pero a qué nos referimos con cultura? De acuerdo con John B. Thompson, en la conceptualización estructural de la cultura, las formas simbólicas, expresiones y objetos significados de diversos tipos, en relación con los contextos y procesos históricamente específicos y estructurados socialmente en los cuales y por medio de los cuales se producen, transmiten y reciben tales formas simbólicas. Además, Jiménez menciona que la cultura tendría que concebirse entonces, al menos en primera instancia, como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad, o más precisamente como la organización social del sentido, como pautas de significados históricamente transmitidos y encarnados en forma simbólica, en virtud de las cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias. Aterrizando el concepto de cultura en este caso, el grito de puto en un partido de fútbol se puede entender como la práctica colectiva que tienen los aficionados de cierto equipo, donde se comunican entre sí y comparten ciertas concepciones del juego en disputa. Sumando el significado de identidad, que según Gilberto Jiménez es el lado intersubjetivo de la cultura en forma específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales en relación con otros, se entiende que la suma de las experiencias vividas de un fanático del fútbol dan como resultado su identidad, agregando el significado de acción colectiva de Melucci, que involucra simultáneamente a cierto número de individuos o de grupos, exhiben características morfológicas similares en la contigüidad temporal y espacial, implican un campo de relaciones sociales, así como también la capacidad de la gente involucrada para conferir un sentido a lo que está haciendo o va a hacer. De acuerdo con Jiménez, lo simbólico es el mundo de las representaciones sociales, materializadas en formas sensibles, también llamadas formas simbólicas, y que pueden ser expresiones, artefactos, acciones, acontecimientos y alguna cualidad o relación. En este caso, el grito de puto es una expresión y una acción durante un partido de fútbol, por lo cual se considera una forma simbólica. Según Jiménez, los textos culturales son un conjunto limitado de signos o símbolos relacionados entre sí en virtud de que todos sus significados contribuyen a producir los mismos efectos o tienden a desempeñar las mismas funciones. En el caso de un partido de fútbol, ya que todos los significados que observamos en él contribuyen a producir ciertos efectos como el relajamiento, el entusiasmo, la exaltación, la identificación pasional. A la selección mexicana podemos clasificarlo como un texto cultural. Sin embargo, este grito se ha convertido polémico. ¿Por qué? Un sector de la población social mexicana asegura que el grito es totalmente homofóbico, ya que en el lenguaje coloquial la palabra puto se relaciona a un insulto hacia los hombres homosexuales. Por otra parte, algunos aficionados al fútbol y comentaristas expresan que el grito no tiene la finalidad de discriminar a los hombres homosexuales, sino que en el fútbol tiene otro significado, relacionado con la intimidación al portero rival, al igual que reconfirmar la superioridad sobre el equipo contrario. Aquí nos encontramos con un frente cultural entre los fanáticos del fútbol mexicano y los no fanáticos. Los frentes culturales son arenas de lucha que funcionan simultáneamente como fronteras o límites de contacto ideológico entre concepciones y prácticas culturales de distintos grupos y clases construidas que coexisten en una misma sociedad. El principal representante de esta teoría es Jorge González. Se encuentra en disputa los diversos significados de puto respecto del enfrentamiento. Los aficionados, que no son fanáticos de Hueso Colorado,
encuentran ofensivo el grito en contra del equipo contrario. Aquellos que se encuentran inmiscuidos en el ámbito futbolístico mexicano se enorgullecen por gritar puto al portero del equipo contrario, ya que en él se refleja la superioridad de los mexicanos. Se piensa en la unidad entre los que gritan como uno solo en contra de todos los rivales, sintetizando todo esto como una identidad colectiva, que según Gilberto Jiménez, carecen de autoconciencia y de psicología propias, que no son entidades discretas, homogéneas y bien delimitadas. No constituyen un dato, sino un acontecimiento contingente que tiene que ser explicado. Este frente cultural lo vemos reflejado en las distintas multas que ha hecho la FIFA en contra de la selección mexicana. La última en el Mundial de Rusia 2018 por $10,000 debido a que el comité disciplinario de la FIFA lo ve como un canto discriminatorio. Por último, sin la identidad no se podría explicar la menor interacción social, porque todo proceso de interacción implica, entre otras razones, que los interlocutores implicados se reconozcan recíprocamente mediante la puesta en relieve de alguna dimensión pretendiente a la identidad por medio de la comunicación. Por lo tanto, la comunicación juega un papel importante en este tema, ya que, en primera instancia, los medios de comunicación son parte de este tema en las mesas de debate, y en segunda, los aficionados interactúan en un partido de fútbol con este peculiar grito por medio de la comunicación entre sujetos. En conclusión, la pelota no se mancha, según las palabras del exjugador argentino Diego Armando Maradona al referirse a los cientos de situaciones que envuelven al fútbol, y que aún así el fútbol sigue siendo lo que es, un juego.